Hemos venido en una serie de enseñanzas con relación a la importancia de las células y el fluir en las células. Y yo siento que han sido una bendición. Yo creo, hermanos, nuestra familia siempre ha creído en el movimiento celular. Nosotros realmente cuando empezamos a crecer o a madurar espiritualmente, nos enrolamos con un pastor, se llama el pastor Jaime, que en Oasis, en ese entonces íbamos a Oasis, estaba encargado de los grupos familiares de la iglesia. Y yo me acuerdo que él, empieza a trabajar, mis suegros ponen una célula y esa célula creció tremendamente. Llegó incluso en la casa de mis suegros a reunirse 110 personas. 110, ¿verdad? Hubo una vez, amor. Y la asistencia regular, 70 personas. O sea, esa casa estaba así literalmente. Entonces nosotros nos enamoramos de los grupos familiares entonces. Bueno, pasó una situación, el pastor Jaime se fue a otra iglesia y volvió a levantar. Acoto lo siguiente, en ese entonces Oasis eran como de 1500 miembros, de los cuales 900 eran en grupos familiares, en ese entonces. Entonces hubo una situación ahí, el punto es que él se va a otra iglesia y se va a Vida Abundante en Guadalupe, y nosotros nos fuimos en ese entonces a otra iglesia también, no a la misma, pero él empieza a trabajar también en grupos familiares, y esa iglesia en Vida Abundante Guadalupe empieza a crecer con los grupos familiares y tuvo un crecimiento fuerte, pero al final él también sale de ahí. Y una vez estábamos reunidos y le dijimos: sí, pastor, ¿por qué no pone su iglesia? Esa visión tiene que llevarle a la cabeza al pastor, y vos has estado ayudando, pero el punto es que ahí nace Familias para Cristo, donde nosotros estuvimos los últimos 15 años o más con él. Y el enfoque que queríamos eran grupos familiares. Interesantemente no se logró hacer. Lo logró en otra iglesia, pero cuando fue por situaciones, lo que sea, no se logró. Pero lo que quiero decir con eso es que realmente nosotros nos desarrollamos amando los grupos. El ministerio nuestro, que es más enfocado en parejas, de hecho todo lo que desarrollamos fue para darse en grupos, no para darse en iglesias, ¿verdad? Entonces tenemos un material ahí que le empezamos a dar en grupos que hacíamos de parejas, donde se desarrollaban las relaciones de las parejas, y esos grupos empezaban a crecer y se multiplicaban. Entonces habría otro grupo y también se trataba el mismo material, y ahí iba enfocados en parejas. Cuando vinimos aquí, algo que nos encantó fue ese enfoque de células, y que quería la iglesia retomar, porque esta iglesia nació en células. Y oí historias del pastor Roldan, del pastor Hugo, acerca de los inicios de las células, y wow, yo decía, qué tremendo, ¿verdad? En ese entonces, en los años 70 y 80, que más bien fueron criticados por ese movimiento, ¿verdad? Yo decía, qué tremendo. Lástima que no estuve con ellos desde entonces, ¿verdad? Células. Y me encantó, y yo creí firmemente, y mi esposa y yo lo creemos, es de Dios el retomar esa senda. Cuando me dijeron que compartiera hoy, estuve buscando ahí algo de material y me topo con una enseñanza, pero hermanos, súper extra rico, deli, sabrosísima, de las células, por parte de Charles Simpson.
qué bueno, me lo leí todo y yo dije, qué tremendo. Creo que se imprimió en su momento en la revista Conquista, ¿verdad? Cristiana. Y yo dije, wow, qué tremendo lo que este hombre está exponiendo aquí acerca de las células vivas. Y bueno, no traigo esa específicamente, ¿verdad? Aunque tuve mi tentación de imprimirla y de repartirlas, ¿verdad? Pero por motivos, por ahora de tiempo, no lo hice, ¿verdad? Pero sé que la vamos a hacer. Esa enseñanza es muy buena, la de ese hombre. Cuando me dice el pastor Roldán que exponga acerca de la forma en que hemos aplicado los principios vistos aquí en la célula y las experiencias en la célula que tenemos en nuestra casa, entonces hablando con mi esposa yo dije, no, los mejores exponentes que pueden hablar de la experiencia de la vivencia de la célula es mi célula. Aquí está mi célula. Bueno, faltan algunos, pero están los que se animan a exponer parte de esas vivencias y de ese testimonio, ¿verdad? Jorgito no podía venir porque está por motivos de trabajo. Luis, el esposo de Gaby, no pudo venir también por motivos de trabajo. Y hay otros ahí que son un poquito más tímidos que no vinieron. Pero estos, yo dije, lo mejor es que, por eso le decía a Roy ahora, los predicadores, los que se van a robar el show son ellos, ¿verdad? En ese sentido. ¿Cómo le llamé el tema de hoy entonces? Yo le puse discipulando al mundo a través de las células. Discipulando al mundo a través de las células. Una de las batallas que yo tuve en la otra iglesia fue el famoso término discipulado. Yo muchas veces caigo en la semántica, ¿verdad? Entonces yo les decía, ¿cómo que discipulado de romanos? Cuando anunciaban un discipulado de romanos, por favor no me usen ese término, decía. Eso no es un discipulado, eso es una enseñanza. Son buenas, son útiles, pero discipulado trasciende más allá. Y yo creo que la iglesia ha pervertido el término discipulado al circunscribirlo únicamente a enseñanzas. Entonces un cristiano se habla de discipulado y dice, ¿dónde lo están dando? Pensando en un curso. Me encantó, otro de los puntos que me enamoré de esta iglesia, las relaciones de pacto, que son parte importante de lo que es el discipulado. Entablar relaciones de pacto con los hermanos en donde seamos transparentes, donde hay una relación, y me encanta esto, unilateral, de compromisos unilaterales, pero de ambos lados, en donde podamos realmente expresar el amor unos por otros, formarnos unos a otros, y ya trasciende de lo que es un simple curso. Como la iglesia ha estado enseñando, en términos generales me refiero a iglesia, ¿verdad? Hermanos, discipulando al mundo a través de las células. Yo hice aquí un resumen aproximado de los antecedentes antes de pasarlos a ellos. Y estaba estudiando la palabra de Dios y me topé con lo siguiente. Jesús ministraba continuamente en las casas, en los hogares. Mateo 9:10 dice: y aconteció que estando Jesús, él sentado en la mesa, en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Era una costumbre dada a Jesús ir a los hogares. Le decía a Zaqueo, bájate de ahí porque me es necesario ir a cenar a tu casa. Él no buscaba realmente, hermanos, las sinagogas. Sí estuvo en las sinagogas, pero no lo buscaba. Él buscaba las casas para desarrollar su ministerio, su formación a sus discípulos.
También dice en otro pasaje, en Mateo 9, 23, 24, y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartados, porque la niña no está muerta, sino duerme. Él llegaba a los hogares a sanar, a restaurar, a desarrollar su ministerio también. En la casa de Lázaro y María, fue donde María llegó y derramó todo su ser a los pies de Jesús. Para él era importante los hogares. Formaba a los discípulos ahí, dice en Mateo 9, 33, Marcos 9, 33, 35. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Dice, entrando en la casa, los llamó y les preguntó. Y ahí empezó a formarles y a enseñarles. Jesús amaba realmente los hogares. Vean, hermanos, la Santa Cena, ¿dónde fue? En una casa. Dice en Mateo 26, 17 y 18: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad de cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Imagínense, algo tan importante que él pidió o demandó a sus discípulos que repitieran constantemente, que la cena del Señor, él la realizó en la casa, en una casa, ¿verdad? ¿Dónde fue derramado el Espíritu Santo, hermanos? Hechos 2, del 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó ¿qué? Toda la casa. El derramamiento del Espíritu Santo fue en un hogar, en una casa también. La iglesia se fundó en casas. Hechos 2:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pablo desarrolló su ministerio en una casa. Y dice en Hechos 28:30: y Pablo permaneció 2 años y medio en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. En síntesis, pienso yo, el éxito de la iglesia radica en los hogares. Nosotros podemos impactar vidas y familias a través de las células. Cuando nosotros nos iniciamos en la célula, aquí en esta iglesia, yo me acuerdo que los únicos que llegábamos a la célula era mi esposita, ni modo que faltara, ¿verdad? Está complicado, ¿verdad? Que falte. Yo y Alexandra. Vean, hermanos, yo digo que como 3 meses, mi esposa dice que menos, y como las mujeres son más meticulosas, le creo a mi esposa. Entonces fue como 2 meses y medio, o 2 meses, por ahí. Éramos solo nosotros 3. Y yo recuerdo que enseñábamos nosotros 3, cuando orábamos yo abría la puerta y salía y yo nada más visualizaba el vecindario, ¿verdad? Que Dios fuera llamando. Cuando nosotros entramos a abrir nuestras casas para una célula, que por cierto ya se va a multiplicar el próximo año, empezamos una célula en la casa de Marlon y Patricia, que por motivos de trabajo no están, son de la célula, pero vamos a abrir, se nos manda nuestra célula para abrir su célula en su casa.
Pero cuando nosotros iniciamos, tuvimos que perseverar. Yo le decía a Marlon y a Patricia que hemos estado reuniéndonos y preparándonos para ese acontecimiento. Si son 3 o 4, no se desanimen. Muchas veces el desánimo llega a nuestras vidas. Porque queremos que el crecimiento sea rápido y exponencial así, ¿verdad? Pero no, Dios lleva un proceso. Y Alexandra fue nuestra primera ovejita en la cédula. Dios haya desarrollado su obra. En nuestra casa realmente están habiendo 2, la nuestra y una de oración los jueves en la mañana, donde se reúnen varias mujeres a orar todos los jueves en la mañana. Pero quiero pasar, entonces, Alexandra, que sea la primera que testifique el impacto y la experiencia, lo que ha sido la célula para la vida de ella. Alexandra. Señor les bendiga, hermanos. Realmente yo hasta le tengo pánico, prefiero hablar sin él. Alguien dijo que tengo voz de trompeta, entonces que puedo ser oída sin esto, pero de gloria a Dios. Sí, hermanos, realmente ayer, mientras que el hermano hablaba, recordaba mis principios en esta iglesia. Ya yo voy a cumplir casi 2 años y medio de asistir a este lugar. Y precisamente el primer día que asistí a una célula, y fue a la célula de don Marcos. Hermanos, yo venía realmente golpeada, muy golpeada, de una iglesita que se había dividido. Mi pastora había muerto. Después de la muerte de ella, la iglesia se dividió. Aparte de esto, con muchos prejuicios, mucha religiosidad en mi vida. Aparte de eso, mucho rechazo, porque siempre se decía que uno tenía que pagar el precio. Yo iba acá desde Barrio San José hasta San Miguel y los hermanos pasaban en los carros y yo con mi hija en brazos y nunca me recogían, nunca me llevaban teniendo espacio, porque siempre el decir de ellos era que había que pagar un precio. Entonces, bajo lluvia, bajo soles, caminando muchas veces porque no tenía el dinero, me iba desde mi casa hasta San Miguel, como les mencionaba, con ella en brazos, y ella se daba también esas caminadas a veces. No es que venga a hablar de mal de donde estaba, sino que lo primero que a mí me impactó el día que me recibieron ahí en esta célula un jueves, recuerdo muy claramente que en el momento, hasta tarde llegué, que en el momento que subí, no había entrado yo cuando inmediatamente Carlitos, el esposo de la hermana Flor, y don Marcos se levantaron de la silla y se dieron su silla. Para mí eso me impactó, porque yo nunca había recibido buen trato. Entonces me impactó la palabra que en ese momento expresó don Marcos, me llenó montones, pero lo que más llenó en mi corazón en ese momento, y fue una de las cosas que permitió que yo me quedara, fue la disposición que hubo entre los varones que ahí habían, que me dijeron, cuando me preguntaron que de dónde yo venía, yo les dije, de Barrio San José. Ellos me dijeron, hermana, tenemos nuestros carros a nuestra disposición, nosotros la vamos a dejar, ¿cómo se le ocurre ir a caminar con esa chiquita? Hermano, eso me impactó, ese amor, ese carisma, ese amor con que me recibieron Magdita y cada una de ellas. Yo no tengo cómo pagarles ese recibimiento, porque para mí era algo nuevo, a pesar de que yo tenía más de 12 años de congregarme en esa iglesia de donde venía. Entonces ese amor con que me recibieron fue lo que permitió que yo me quedara en este lugar. Y de ahí en adelante sufrí una situación muy difícil en mi vida, y ellos fueron un gran apoyo que yo no tengo cómo pagárselos todos en la célula de Marquitos. Ellos, primeramente Dios, y el apoyo que ellos me dieron, el carisma, el amor, la ayuda, la palabra, bueno, ¿qué les puedo expresar? Todo lo hermoso que puede haber en una familia, ellos me lo dieron, ese amor. Y hoy por hoy, ¿verdad? Eso fue una de las cosas más lindas que viví en la célula de Marcos, ese apoyo, esa libertad, ese amor, algo que nunca había sentido y que mi corazón vive muy agradecida. Pero el Señor me llevó a la célula acá de donde el hermano Raúl, y ahí, hermanos, también el Señor me ha enseñado, me ha formado, me ha levantado. Amén. Lo primero, mi autoestima,
porque yo venía con una autoestima por el suelo. Segundo, el Señor, a través de su Espíritu Santo, fue cambiando mi mentalidad, porque yo venía de una iglesia muy religiosa, donde todo era malo, y he podido ver cómo el trato del Espíritu Santo me ha ido revelando, me ha ido moviendo, me ha ido sacando de ese círculo de religiosidad, ¿verdad? Darme cuenta que esa libertad que nos ha llamado el Señor. En los momentos difíciles no ha faltado un consejo, no ha faltado un apoyo. Y yo que le decía a ellos ayer, más que crecer espiritualmente y para la gloria del Señor, ahora como lo expresaba el hermano, tenemos un grupo de oración los jueves, donde el Señor se glorifica grandemente también en ese grupo de mujeres. Y ahora, el martes pasado, habría ya en Platanares también otro grupito de oración, donde el Señor está trayendo mujeres a ese lugar y estamos orando ahí. Y vamos a ver qué más, porque hay una puertita ahí que se quiere abrir también aquí en Barrio Guadalupe. Vamos a ver si es la voluntad del Señor que abramos esa célula de oración ahí también. Pero lo más importante, hermanos, es que a través de las células hemos crecido, nos hemos desarrollado, el Señor nos ha formado. Pero ante todo, y lo que quiero rescatar, es el calor humano. Porque ya nosotros no llegamos a una iglesia, ya llegamos a reunirnos con la familia, donde compartimos, donde nos reímos, donde lloramos juntos, donde nos levantamos, donde nos animamos. Y eso es lo que más rescato de los grupos familiares, que no hay temores, ya. Bueno, como ya veo que se me está acercando, ya yo sé lo que significa. Entonces, para la gloria del Señor, hermanos, eso es lo que ha implicado la célula en mi vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien me dijo, cuando me haga el micrófono, cuesta que lo suelte. Importante, hermanos, las células sirven para desarrollar los dones y los talentos. En este tiempo, sí, yo me acuerdo cómo estaba la autoestima de mi hermana, y entonces lo que hicimos fue terminar de derivarla para que se levante la estima de Cristo Jesús en la vida de ella. Y ya ha enseñado 2 veces, ya está predicando, ¿verdad? Bonitas enseñanzas. Se le abrió la puerta. Estuvimos días pasados hablando acerca de esa célula de oración con unas mujeres allá arriba en Barrio San José, y Dios está desarrollando la iglesia. La iglesia se desarrolla a través de las células, es donde se manifiestan los talentos. Mi hermano Luis, el esposo de Gaby, viera qué tremendo. Bueno, pero eso lo voy a dejar más adelante. ¿Está bien? Otro aspecto que se da en las células, que es importante, es el proceso de restauración y de formación, incluso en ministerios. Y quiero presentar, entonces, no sé si Esteban o Nancy, cuál de los dos, o los dos, el testimonio del impacto de la célula en la vida de ellos y de ese discipulado, porque recuerde que la célula, más que un simple pastoreo, es un discipulado, ¿verdad? Entonces, yo voy a contar mucho, no mentira, no se me acerque, don Raúl. Toda la vida siempre hemos asistido a una célula, bueno, yo, ¿verdad? Con mi papá. Pero llegó un momento en el que ya necesitaba una célula con mi esposo, ¿verdad? Y con don Hugo nos sentamos a ver cuáles células nos quedaban cerca, ¿verdad? Y pensamos la de don Roy, pero no tenía. Y entonces Esteban dijo, no, hay un señor en la iglesia que brinca, que me gusta, que yo quiero ser como él tiene una célula. Y entonces empezamos a asistir a la célula de don Raúl, ¿verdad? Pero me encantó porque Esteban desde un principio vio algo en don Raúl que quería ser como él, ¿verdad? Sin conocerlo, sin saludarlo, sin nada, ¿verdad? Nos han abofeteado cuando necesitamos una buena bofeteada con el Espíritu, ¿verdad? De Dios. Algo que me gustó mucho y rescatamos Esteban y yo de doña Lorena es que siempre nos dijeron que ellos nunca ven una obra perdida, que aunque no valgamos nada, ellos siempre tienen la fe puesta en nosotros, ¿verdad? El hermoso primer año de matrimonios
nos llevó por el suelo, nos sacudió, y ellos fueron una de las personas que siempre estuvieron ahí apoyándonos y diciéndonos, ustedes valen mucho, ¿verdad? Yo doy como testimonio de la célula el hecho de que en mi matrimonio haya habido un cambio extraordinario, ¿verdad? Yo sé que don Raúl llega a la casa como a las 11 de la noche porque Esteban y yo no queremos hablarnos o porque estamos discutiendo, ¿verdad? Pero para la gloria y honra de Dios ya no existe eso en mi matrimonio. Dios cambió a mi esposo de una manera increíble. O sea, eso que yo digo es otro, me lo cambiaron, ¿verdad? Y una de las peticiones que Esteban y yo siempre hemos puesto en nuestras oraciones todas las noches es que Esteban toda la noche se hinca a orar, ¿verdad? Y siempre lo escucho orando, porque es tan silencioso que ora para toda la casa, ¿verdad? Lo escucho orando por la familia de él. La familia de él es católica, ¿verdad? No es cristiana. Y él siempre me decía, es que yo quiero que mis papás vengan, yo quiero que ellos sientan lo que sienten, ¿verdad? Y entonces, orábamos mucho por la familia de ella, aunque ellos habían venido varias veces, ¿verdad? Pero igual seguían con su corazón en otra iglesia. Y Dios había estado moviéndose mucho, ¿verdad? Con Esteban y la mamá de Esteban le decía, vea mami, es que la Biblia dice, ¿verdad? Y es que la Biblia, mami, es que usted tiene que, ¿verdad? Entonces un día Esteban dijo, Nancy, yo ya me cansé, ya no voy a pelear con mis fuerzas, que sea Dios, ¿verdad? Y entonces nosotros habíamos estado orando y creyendo, ¿verdad? Y la hermana mayor de Esteban un día pasó por una situación muy fea, ¿verdad? Hace poquito. Y se nos acercó a nosotros. O sea, algo vio en nosotros como pareja, que más bien uno dice, no vayan de la familia, ¿verdad? La familia no se puede enterar de los problemas, huyan de ellos. Y ellos se acercaron ante nosotros a pedirnos consejo, ¿verdad? De hecho, hasta la célula, un viernes ella asistió, ¿verdad? Y desde ahí Dios le puso a ella las ganas, el hambre por él, ¿verdad? Nosotros los miércoles, mi papá tiene un estudio bíblico que lo hacemos en la casa, ¿verdad? Y le dice Esteban, Carolina, ¿usted quiere ir, verdad? Sí, yo llego con Iván, y Iván es el esposo. Y a través de la obra que Dios está haciendo en Esteban, en nosotros, hasta en mi papá, porque lo utilizó, para la gloria y honra de Dios, ellos así recibieron al Señor. Y yo puedo ver y puedo testificar que si nosotros no hubiéramos sido una célula, quizás Esteban y yo ya ni tan siquiera estuviéramos como esposos, en serio. Pero Dios ha formado a ellos. Ay, Señor, bueno, ese era, ¿verdad? Amén. Para la próxima yo predico, no mentira, Es por el tiempo. A mí me gustaría dejarlos todo el ratote, de verdad, pero yo testifico lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Y hermano, esto es para la gloria de Dios, porque realmente, si por uno fuera, a uno le falta muchísimo, pero muchísimo, hermanos, muchísimo. Y Dios restaura en las células. Dios edifica en las células. Saca talentos, desarrolla dones, sana incluso matrimonios, vidas. Hemos tenido testimonios tremendos de sanidades dentro de la célula. La célula, uno de los propósitos grandes es evangelístico, y lo vemos ahí cumplido en la labor que hace César con su familia. Llega y en donde recibe esta muchacha la palabra, en una casa, en una célula con don Henry. Otro de los aspectos importantes de las células es eso, el evangelismo, el tocar vidas nuevas, que lleguen y vean algo diferente y se sientan tocados y transformados. Y una de las personas más recientes, aunque ya lleva su rato y ahora es de las más fieles, que vino nueva, que realmente tuvo un encuentro genuino con el Señor. Yo me acuerdo la primera vez la carita que traía, ¿verdad? Yo decía, santo Dios, doña Amargura se le quedó atrás, ¿verdad? Tenía una cara totalmente desplomada, difícil, que quiero que cuente su testimonio, cómo impacta evangelísticamente la célula en las vidas. Mi hermana Paula, que está hoy visitándonos, llegó ayer por primera vez a la célula,
y hoy viene con ella acompañándonos su marido Randall y su hija Alison. Ok, entonces Paula. Bueno, buenos días. En el caso mío, este inicio de año fue muy duro. Yo trabajo en un colegio, tuve una situación muy impactante para mí. Recuerdo que estaba el rótulo de manualidades y ya lo habían quitado, pero mi esposo había anotado el número. Y entonces yo llamé y me contestó doña Lore. Yo vine con Alexa y las dos parecíamos con cara de perro de bulldog, las dos ahí. Pero ahí las dos nos fuimos acomodando y todo. Y Lore siempre me insistía, caí internada en el hospital. Y cuando salí, Lore me dijo y fui. Y recuerdo muy bien ese viernes que don Raúl, nunca lo olvidaré esas palabras, y son las que sigo ahora, son las que yo continúo con esas, porque son, realmente creo que fue el camino que Dios me está dando para mí. Que era cuando Pedro bajó de la barca en aquella tormenta, él le dijo, camina. Y mientras él lo miraba a Dios, él caminó, pero apenas vio las olas, se hundió. Así estaba yo. Yo me levantaba un poquito, pero todo lo que veía, ya. Me hundía, me botaba, me derrumbaba. Y actualmente sigo yendo, como dice él, fielmente. Hay muchas cosas que me tocan y he logrado entender muchas cosas. E increíblemente sí, la gente nota el cambio en mi rostro, en mi cara y ahora en mi forma de vivir. Ese es mi testimonio. Gracias. Gloria a Dios. Dios la alcanzó, hermanos, en una célula. Dios impacta vidas. Ayer vacilábamos porque yo los puse a estos testimonios sin que ellos se imaginaran lo que venía detrás, ¿verdad? Y era invitarlos a que vinieran a exponerlos aquí. Cuando les dije, quedaron todos así, ¿qué? Pero yo me acuerdo la carita de Pablo la primera vez. Yo le compartí ayer, fue un tiempo muy agradable que pasé con el esposo. Y le compartía eso. Realmente lo que buscamos, y a la hija también se lo compartía, es que el Espíritu de Dios toque vidas, no cambios de religiones o religiosidad, sino que toque vidas, ¿verdad? Y somos imperfectos, sí, lo somos, pero Dios opera a través de nuestras imperfecciones, logrando su obra perfecta en nuestras vidas. Las células están para dar formación y crecimiento espiritual. Y una hermana que ha alcanzado mucho de eso y que ha tenido una experiencia linda y que ahora estamos orando para que se una su maridito también, es mi hermana Silvia, que nos va a contar también parte de esa experiencia personal. Bueno, yo estoy sumamente agradecida con Dios por la familia, primero que me dio de mi hogar, porque como bien nos conoce don Roldán, nosotros crecimos en una casa pequeña y hoy me veo yo con mis hijos creciendo en una familia, porque son parte de mi familia. Para mí los viernes son, vean, no me los toquen por favor. Los viernes y jueves yo trato que sean intocables. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde crecemos. Nosotros crecimos con la palabra, pero muchas veces nos desviamos y tengo un año de venir a vivir aquí con mis papás. Vine aquí porque de ahí siempre me han encantado las iglesias pequeñas porque es donde está la familia unida.
La familia, lo digo todos en especiales, los niños con niños, los jóvenes con jóvenes, las señoras con señoras y los hombres con hombres. Llegué y conocí a Lore, ¿verdad? Que desde vista esta bella, ahora conociéndola más, uno se da cuenta de cómo Dios usa a esas personas. Y entonces ella nos invitó a la célula, nos contó, don Raúl nos contó de la célula, y yo hoy le doy gracias a Dios porque he crecido un montón por todas las palabras que Dios ha puesto en el corazón de él para que nos la transmita a nosotros, porque inclusive nosotros nos ponemos a leer, pero muchas veces ocupamos que alguien nos lo recuerde. Esas palabras que nosotros tenemos que guardar en el cielo cuando tenemos dificultades, agarrarlas, atesorarlas en nuestro corazón y en una dificultad seguir adelante conforme la palabra. Esas palabras que nos ayuda y nos enseña, que nos ha venido enseñando don Raúl, es la realidad versus la verdad. Tenemos una realidad, yo tengo una realidad en mi hogar, pero tengo una verdad. Y eso no lo había aprendido, lo aprendí en una célula. Entonces estoy sumamente agradecida, principalmente con Dios por mis papás, porque aún viven ahí, y puedo ir a la célula de Lore y de don Raúl, y sé que va a crecer más, y como bien sabemos, en una célula conocemos dones de muchos. Yo estoy feliz con Alexandra también, porque en cultos de oración inviten a las mujeres porque aprendemos mucho. Tenemos tiempo donde podemos desarrollarnos nosotras mismas. Y donde podemos también nosotros, algo que tal vez, digámosle, una persona no podía orar, se te dice, ¿puedes orar por esa persona se da cuenta que Dios la utiliza. Entonces, yo siempre he dicho, 100% las células. Es una gran, gran bendición para todos. Y Dios primero, que vayamos por todo el pueblo de Moravia. Gloria a Dios. A mí me llama mucha atención porque Silvia, cuando llegaban las enseñanzas, decía, Dios, pero a mí me enseñaban otra cosa. Me decían otra cosa, ¿verdad? Y hacía unos ojos así como que se estuviera despertando, ¿verdad? Y toda la puta, es la que está ahí, más de una vez me tiene. No, un momento, va muy rápido, para ver cuál era el versículo. Ella está, pero con una sed, ¿verdad?, de la palabra. Para ir terminando, hermanos, voy a retomar una cosa que dije en el inicio y voy a pasar a la última persona que testifique. La célula, y eso lo dice Charles Simpson, la célula, lo natural, la naturaleza de la célula es multiplicarse, no estancarse. Cuando una célula no se multiplica, está enferma. El propósito de la célula es multiplicarse para que el cuerpo crezca y se desarrolle. En la célula de mis suegros eran como 70 de promedio, llegó a haber hasta 110, pero nunca se multiplicó. Y así como nació, creció, murió y pasó a la historia. El crecimiento de una célula no lo da la cantidad de gentes que llegue a la célula. Interesantemente, una célula de 100 personas es más pequeña que una célula de 20 que se multiplica en 2 de 10. En la multiplicación impactamos más vidas. Yo le decía al pastor Roldan, y también se lo comentaba al pastor Hugo, yo me propuse cuando nació esa célula que en un año que se multiplicara. Fallé porque duré 1 año y medio, pero se multiplicó. Claro, vamos a dejar de tener ciertas personas que asistían a nuestra célula, porque esas van a ir a apoyar a la célula de ellos, pero vamos a alcanzar nuevas personas, nueva gente, nuevas almas que serán impactadas como fueron impactados ellos. Y ya estamos dándole números a una tercera multiplicación en otra célula con mi hijo Joel.
Ni he hablado con él, pero sabemos que sí va a estar de acuerdo en la casita de Jorge. Entonces, si Dios quiere, para el año entrante ya van a haber 3 células, hermanos. Y lo digo, lo motivo, porque las células que tenemos deben multiplicarse. Hermanos, deben multiplicarse. No podemos quedarnos estancados, porque si no, se trata de células, perdónenme la expresión, enfermas. Y toda célula enferma tiende a morir. Necesitamos desarrollar los talentos. Y una pareja que Dios ha agregado a la iglesia nueva, con muchos talentos y muchos dones. El esposo, hermanos, ha dado un avivamiento. El esposo no, el Espíritu Santo, utilizando al esposo, ha traído un avivamiento increíble en las células. Él ministra la alabanza, la adoración, pero se nota un fuego, ¿verdad? La primera vez por los nervios, yo me acuerdo, medio desafinó en casi las 2 o 3 que tocó, naturalmente hablando, pero la unción tocó tanto que el mismo Esteban, según tengo entendido, llegó a la casa llorando y alabando y orando a Dios. Porque se trata del corazón, se trata del Espíritu Santo. Anoche también volvió, ahí teníamos un video del cierre de una sola canción que tocó, ya ahí sí, ya no estaba tan nervioso, ya no desafinó, pero la misma unción. Y ayer fue un fuego tan tremendo en la célula que yo me estoy sorprendiendo. Desearía ver ese fuego en la iglesia como tal, pero les voy a dar un secreto, hermanos. Multipliquémonos en células con ese fuego, y ese fuego va a verse aquí, porque esas células vienen aquí a reunirse y van a traer ese fuego. Amén. Entonces quiero que cuente un testimonio. El testimonio de ella dice, pero ¿por qué estoy recientita y todo? Pero ella dijo algo que sucede cuando la gente nueva llega a la célula y ve otras experiencias, y quiero que cuente sobre eso. Bueno, como dijo el hermano Raúl, nosotros tenemos un mes apenas de estar yendo a la célula. Y mi esposo me dice a mí que yo soy una atacada. Él viene por el camino y yo, ya viene, ¿por dónde viene? ¿Por dónde otra vez le vuelvo a preguntar? Y dice, ¿pero cuál es la atacazón? Y es que lo que uno ve en la célula es el amor de Dios. Entonces eso es lo que le atrae a uno a esos lugares. Ayer que empezaron a contar los testimonios, uno queda impactado de ver la obra de Dios en cada uno de los hermanos que ven la célula, porque usted les ve el rostro, pero no sabe lo que hay detrás de eso. Cuando ellos abren sus bocas y testifican lo que Dios ha hecho en las vidas de ellos, uno dice, yo ni sabía. Y yo me acuerdo que ayer el hermano Raúl me dio la palabra y yo no podía hablar porque digo, yo estoy impactada de ver el testimonio de Estevitan y de Nancy, ¿verdad? Que le digo Estevitan porque mi hijo se llama Estevitan también. Y lo que Dios ha hecho en el matrimonio de ellos, uno jamás pensaría que han pasado eso, y verlos ahora como están, o ver a Paulita la cara que tiene y como dicen que llegaba. O sea, yo vi como el proceso ahí ya un poco avanzado, porque todos seguimos en el proceso, ¿verdad? Como ayer decía Raúl, la lija, el martillo y los clavos y todo eso, y luego termina un mueble precioso, ¿verdad? Entonces todo el proceso que ellos han pasado, y verle ahora el matrimonio que tienen y verlos cómo están, uno se impacta a ver el poder de Dios. Entonces todas estas cosas, yo igual que Silvia, cuando llegan los viernes me encantan, porque eso es lo que a uno lo atrae. Y la Biblia dice que cómo el mundo conocerá que somos hijos de Dios, y es amándonos unos a otros. Y eso es lo que impacta a la gente cuando llega. La gente cuando llega a una célula dice, ¿qué es esto? Porque en el mundo solo se ve egoísmo, se ve envidia, se ve rencor y tantas otras cosas que en la célula usted no las va a encontrar. Usted va a encontrar a alguien que va a orar por usted, usted va a encontrar un abrazo, usted va a encontrar una sonrisa, cuando tal vez en el mundo solo malas caras ha visto. Entonces ese amor
que Dios pone en cada uno de nosotros es lo que impacta la vida de las personas nuevas cuando llegan. Y los hace seguir, yo quiero ir ahí, me gusta ahí, porque siente ese amor y ese abrigo, ¿verdad?, que en el mundo no se encuentra. Gloria a Dios. Es que más bien creo que ya me pasé, ¿verdad? Pero, concluyendo, el desarrollo de una célula se encuentra en el discipulado, no tanto en el pastoreo, perdón. No todos en la célula están listos para ser discipulados. Todos necesitan ser pastoreados. Pero el discipulado es un paso más allá. Yo se lo comentaba una vez a Luis y a Gaby. Es algo más allá, requiere un compromiso más. Un compromiso fuerte más. Requiere una disposición a que se le jale las orejas en algunas ocasiones, como también que se le den sus palmaditas en la espalda en otras, ¿verdad? Y ese proceso es lo que va a formar líderes y siervos. De la célula nosotros elegimos o sacamos nuestros discípulos, ojalá fueran todos, ¿verdad? Sería lo ideal, pero ahí sacamos los discípulos. Y de nuestros discípulos las nuevas células que están por abrirse. Y yo hice una conclusión y con esto cierro. Voy a leerla. Las células constituyen una estrategia de Dios para la extensión del reino de Dios en nuestro tiempo, aunque tenga sus antecedentes en la iglesia primitiva. Las células son pequeños grupos que se reúnen semanalmente a compartir la palabra de Dios y adorarle a Él, mientras cada quien es pastoreado y o discipulado de una manera directa y personal, satisfaciendo sus necesidades tanto espirituales como materiales. Gloria a Dios. Esa es la conclusión y que el Señor me les bendiga y espero haya sido una edificación a sus vidas este día. Pastores, ¿verdad? Roy, Carlos y Roldan, cualquier pregunta que quieran hacer acerca de las células o ejemplo, ¿cómo puedo hacer para abrir la casa? Cuestiones así o preguntas específicas de la operación de una célula o el principio de la célula también para que las hagan. Entonces, primero a la libre, ¿quién quiere empezar de las otras células a testificar algo? Ok, ¿lo sigo? Es que es mejor ser primero. Nada más tratemos de tener eso cerca. Aquí. Ok. ¿Cuánto tiempo tengo? No, mentira. No, pero es que Raúl, yo le jalo el mecate y aprendió bien a los tiempos, ahí ya me di cuenta. Bueno, en realidad ha sido una experiencia muy, muy buena el tener las células, ¿verdad? Nuestra célula a cargo de Roldan y Gretel, aparte de que es familia mía, son familia mía, ha sido un soporte para todos los que vamos a la célula, ¿verdad? La célula ha crecido, tenemos gente que es católica, hay una señora que bueno, ella fue católica, ya es cristiana porque ella ha dado muchos pasos que los hemos visto, ¿verdad? De acuerdo a todos los temas que se tocan en la célula, ¿verdad? Últimamente estamos recibiendo temas muy importantes, a pesar de que somos viejos en el cristianismo, aún así nos llega y nos toca y nos hace cambiar muchas cosas que a veces dejamos a un lado, porque como que nos acostumbramos, ¿verdad? Tenemos esa mala costumbre o mal hábito de que nos acostumbramos a que estamos bien, nos sentimos bien y no, ¿verdad? Cuando tocamos esos temas, en realidad
En lo personal a mí me ha ayudado mucho. De hecho, tengo 2 vecinas, una con la que camino todos los días y estoy ya evangelizándole. Tengo otra vecina que la estoy ayudando, ella fue operada y yo me puse a la disposición de ella con el fin de ayudarla porque no podía manejar y claro, me embarqué porque era un carro enorme y automático. Mira el susto que me pegué, ¿verdad? Pero aún así la llevé con bien, ¿verdad? Pero lo que quería contarles es que no solo el hecho de servir, sino irme metiendo con ella, yo la llamo continuamente, cómo se siente, cómo está, pero es para irme metiendo para darle la palabra del Señor, porque son personas que están muy, muy necesitadas del Señor, ¿verdad? Y ahora se vino otra vecina que también ella católica, está muy católica, y lo bueno es que ya ella quiere reunirse, ella expresó que quiere buscar una iglesia y reunirse, ¿verdad? Entonces, es muy necesario, es importante, necesario que estemos metidos en una célula, y no tanto metidos, sino que estemos dispuestos a obedecer, a estar bajo una sumisión, ¿verdad? Sumisión no es de que te hagan así, ¿verdad? No, es si buscamos un consejo, tratar de hacerlo, ¿verdad? Porque si no, ¿de qué nos sirve? Pero sí estamos muy contentos, gracias al Señor que puso en los pastores estas reuniones, porque también son de mucha ayuda, ¿verdad? Y en cualquier momento yo sé que cualquiera de todos nosotros, porque estamos dispuestos, vamos a tener una célula, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos. Y ya Raúl, tome porque ya lo veo. Gloria a Dios. Eso es muy, muy, muy cierto. Don Henry. Bueno, como yo termino la reunión, entonces tengo 45 minutos. No, nada más quiero compartirles algo de mi vida. El siglo pasado, sí, en el año 1990, tuve la bendición de volver a encontrarme con unas personas muy queridas que fueron vecinos nuestros. Don Noé Martínez y doña Grace Martínez. Nosotros llegamos a donde ellos a buscar una asesoría, porque yo tenía en mi mente de que doña Grace en un tiempo trabajó en el colegio María Inmaculada y Juliana estaba para entrar a la escuela, ¿verdad? Entonces digo yo, tal vez con una palanquita entra más fácil al María, ¿verdad? Porque andábamos buscando un lugar donde Juliana entrara, ¿verdad? A estudiar. Y me topé con la sorpresa que doña Grace hacía ya años no trabajaba en María Inmaculada, ¿verdad? Y entonces, pero siempre, ¿verdad? Ese carisma lindo de don Noé y doña Grace, siempre seria, ¿verdad? No voy a decir que no, lo contrario, siempre ha sido muy seria, ¿verdad? Pero nos recibieron con mucho amor en la casa. Nos recibieron con mucho amor, hace 26, 27 años de esto. Y de hecho, entre todo lo que hablamos, le pregunté a don Noé qué hacía ahora, él me preguntó qué hacía yo, ¿verdad? En cuanto a la parte de trabajo, y nos comentó que también tenían una reunión en la casa de don Noé, donde se reunía un grupo y que compartían, adoraban al Señor. Tuve la oportunidad de ser invitado, y gloria a Dios por eso, porque me quedé en la casa de don Noé y en la casa del Señor principalmente. El gusto de conocer a don Roldan Ruiz Rocha, todavía con acento caribeño, ¿verdad? Sí, claro, recién, creo que no tenías mucho de haber llegado de Limón, ¿verdad? Tenía poco y bueno, el Señor me dio una linda familia, ¿verdad? Y durante muchos años nos reunimos en la casa ahí. Tengo gratos recuerdos de mucha gente que estuvo con nosotros y al igual, pues ahora tienen sus células aparte
y algunos están en otras iglesias, pero siempre nos vemos y tenemos muy lindos y muy bellos recuerdos. Le hablaba una vez a don Roldan, le decía, vea, el tiempo que tenemos de conocernos, le dije una palabra jocosa, le digo, no se lo brinca un gato con garrocha, le digo, es bastante. Y eso es el Señor que da estas lindas relaciones. Y lo bonito es que, sinceramente le digo, yo no andaba buscando en ese momento del Señor. O sea, andaba buscando cualquier cosa menos del Señor. Y ahí viene la palabra de que el Señor obra de maneras que no podemos entender. Y, o sea, me sentí muy cómodo, la verdad es que me sentí muy cómodo volver a ver a don Noé y que él abriera las puertas de su casa, ¿verdad? No era la primera vez que me abrían la puerta de la casa, porque cuando Roy y este servidor teníamos como 10 o 11 años, jugábamos carritos y andábamos ahí en el pueblo, ¿verdad? Haciendo algo, y Roy pues sacábamos el tiempo para compartir, y entonces en la casa de él también. Pero sí, el principio de reunirse en la casa, pues puedo decir que soy un fiel testimonio, ¿verdad? De que realmente, no que no se sienta ese calor aquí, no, sí, claro que sí se siente, ¿verdad? Es bonito cuando uno ve a la gente que se le acerca a saludarle, y de hecho a mí me gusta a la gente también saludarlo, me gusta abrazar a la gente que siente realmente el amor, y eso es parte de lo que me transmitió don Noé Martínez, que dicho sea de paso ya no está con nosotros, ¿verdad? Pero también hay que decir las cosas bonitas que aprendí de él. Una de esas fue ser una persona que cuando uno llegaba, lo primero que le daba era un abrazo tan efusivo, ¿verdad? Y tal vez llegaba uno así como con ganas de conversar un tema álgido y todo lo demás, y una vez lo tiraba a uno y se le bajaba todo, ¿verdad? Y bueno, algo tan lindo, tan rico, ¿verdad? Que experimenté en ese tiempo. Y todavía lo experimento, no quiere decir que solamente en ese tiempo. Lo que sí, también recuerdo que con referente al discipulado, fue todo un ejemplo para mí, porque recuerdo que él sacaba, aparte que nos recibía en la casa, él viajaba de su casa a mi casa. Y sí, tenía serios conflictos en mi matrimonio, ¿verdad? Pues sí nos confrontaba más de una vez. En aquella época yo era medio fiesterillo, sigo siendo fiestero, pero solamente que ya no hago lo que hacía antes, ¿verdad? Me gustan mucho las fiestas. Y fui confrontado fuertemente con él, más de una vez pues tuvimos algunas conversaciones álgidas también, ¿verdad? Pero siempre prevaleció el amor del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Que es el equilibrio, ¿verdad? Que nosotros debemos de buscar, es el equilibrio del Señor, es el que lo da en una buena relación. No es que tan jovial sea yo, que tan simpático, que tan sonriente, ¿verdad? Es buscar el equilibrio que el Señor nos da, y ahí lo marcó el Señor en su palabra. Bueno, aquí paro porque puedo seguir conversando, pero sí, ha sido Bueno, también doña Juanita llegó tiempos después y tuvimos la oportunidad de compartir en la casa de los padres de don Roy Martínez, y con don Guillermo y con todos los hijos de doña Juanita pequeñitos. Muy lindo tiempo también. Yo también quiero compartir que yo conocí a don Noé y a doña Grace. Y mi esposo y yo, nosotros nos recomendaron a ellos. Y entonces nosotros nos congregábamos ahí cuando tenía todos mis bebés pequeños. Y me gustó mucho el trato que nos dieron. No era igual al Oasis, que era muy grande, pero ahí sí pudimos conocer el amor de Cristo, de verdad. Me recuerda a Roldan, es una persona muy, muy de ejemplo, y ahí conocí yo de Cristo realmente, porque yo conocía de Jehová, del Padre, ahí conocí del Hijo, y entonces muy contenta. Ahora los conozco a ustedes dos, y por Silvita, que es muy fiel, voy a congregarme ahí donde ustedes, y también voy a Oasis, pero me encanta mucho la célula, porque como que es más cercano, uno entiende más y le explican.
y entonces estoy muy agradecida por ustedes. Gracias. La gloria sea a Cristo. No sé. Por las damas, ¿verdad? No porque sea mi esposa. Le gané. Bueno, no, yo lo que quería tal vez rescatar un poquito es cuando estaba hablando Raúl de la multiplicación, qué importante es justamente la multiplicación, porque en el caso me identifico mucho con Alexandra, la forma en cómo ella llegó a la iglesia, porque nosotros fuimos impactados cuando entramos a la iglesia también, ¿verdad? Aunque el Señor ya venía tratando con nosotros, un proceso ahí bastante rudo y bastante salvaje, ¿verdad? Ya es hora, y uno no quiere, pero el Señor nos traía cada vez más hacia la iglesia, y hasta que fuimos obedientes, ¿verdad? Pero yo rescato mucho, recuerdo el momento en que llegamos a la iglesia porque entramos primero a la célula de Marcos, ¿verdad? Y no nos dejaron ni entrar, ¿verdad? Ya nos habían pescado desde que entramos por la puerta, ¿verdad? Vengan a la célula. Y yo, claro, por supuesto, veníamos de trabajar de células y nos invitan a la célula, obviamente era lo primero que íbamos a hacer, ¿verdad? Y me llama muchísimo la atención, igual que Alexandra, en mí marcó mucho el amor de Marcos, ¿verdad? El amor de Magda, que de por sí ya la conocíamos de hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo sabía la clase de corazón que ella tiene, ¿verdad? Pero ese amor que se vive en la célula, que todos te apercollan, ¿verdad? Que todos te abrazan, que todos te besan, que es esa cosa que si vos venís cabizbajo un día, se te fue todo, ¿verdad? Todo se te fue, porque el amor de Cristo es tan fuerte, es tan grande que te alcanza y hace cambiar tu estado de ánimo en ese momento, ¿verdad? Dios opera a través de eso. Y bastante tiempo estuvimos en la célula de ellos, no sé, como un año o año y medio, no sé. Crecí muchísimo, Marcos, excelente, ¿verdad? Magda, todos, del grupo de la célula, excelente. Y sí teníamos bien claro el hecho de lo que es la multiplicación, ¿verdad? Y yo me acuerdo que para mí fue un conflicto porque yo no quería irme de la célula, yo no me quiero ir de la célula, o sea, me dolió, vean que me dolió mucho, ¿verdad? Cuando la dejamos y yo decía, Raúl, es que estoy dejando como un pedazo mío del corazón ahí en el grupo, ¿verdad? Y me decía, Raúl, mi amor, pero ni que fueras a dejar de verlos, los vamos a ver todos los domingos y entre semana y todo. Y yo, sí, Raúl, pero me hace mucha falta. Y bueno, yo entiendo que es un propósito de Dios, ¿verdad? Es parte de la obra evangelística, es parte de la obra formadora que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo sé que ahora lo vamos a vivir. Cuando Patri y Marlon, ¿verdad?, abren ya la célula de ellos, sé que nos va a doler un montón, ¿verdad?, y a ellos también, pero yo pienso que ahí es donde Dios se manifiesta. Y esa obra que ellos, que Magda y todo el grupo y Marquitos hicieron con nosotros, ¿verdad?, de formarnos, de enseñarnos, de alentarnos, de ayudarnos, es lo mismo que ahora nosotros tenemos que hacer con la gente que está con nosotros, ¿verdad? Igualmente, digamos, todos ustedes lo van a hacer, van a llegar a hacerlo en algún momento, si son obedientes a la voz de Dios, si escuchan lo que Dios quiere para la vida de ustedes, en algún momento tendrán que llegar a hacerlo. No les digo que con células, tal vez no es su fuerte, qué sé yo, abrir una célula, pero lo que sea que Dios los vaya a mandar a hacer, van a tener también que ser sensibles y entender que es parte del proceso de la vida de formación de un hijo de Dios. ¿Ok? Eso era todo. Primero Carlitos y luego Magda. Quería comentarles de que hace como 7 años casi, ¿verdad?, que estamos aquí. Yo me considero que yo era una persona totalmente vacía y yo de ahí vine porque andaba brincando como una pulga a cada lado, o sea, y no estaba, mi corazón no estaba lleno y yo seguía siendo una persona vacía. Pero cuando me dijeron de que Magda nos invitó a venir, esto yo me recuerdo que estaba en construcción todavía, entonces dije, ¿por qué no? Vamos. Y venimos, nos pusimos, como se dice, nos pusimos la leva, ¿verdad? y todo fue muy bonito y de verdad que una señora nos dijo una vez, bueno, a mí me dijo una vez de que ella recibía la palabra si la palabra venía en etiqueta y corbata, si no, no, ¿verdad?
Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que Dios escogió lo más humilde, lo más sencillo, para instruirnos, para que la palabra de Dios fuera reflejada en cada uno de ellos. Y de verdad que ya, y eso cambió totalmente mi vida. Ahora aquel Carlos ya murió. Ahora soy una nueva persona en Cristo. Y de verdad que me ha llevado a cada nivel, a cada escalón, y Él me ha enseñado cosas que yo sinceramente jamás pensé que mi corazón se fuera a sentir tan gozoso y que esa sed de estarlo buscando a Él todos los días. Y de verdad que ahora, bueno, yo les digo también que pronto mi esposita y yo vamos a abrir nuestra propia célula también. Y de verdad que sí va a doler, ¿verdad? Como dice, va a doler dejar a la familia, pero es necesario que crezcamos, ¿verdad? Porque tenemos un compromiso, no ese compromiso, sino, de que hay que hacer algo a la fuerza, sino es un compromiso de amor, porque vendrán muchas personas, hasta peor como venía uno, ¿verdad? Y Dios nos ha enseñado a poder hablarle a esas personas. Y de verdad que esto ha sido maravilloso, y el llamado de Dios, todo ha sido muy lindo. Y sabemos de que Iglesia de Pacto, Nueva Esperanza, no es una iglesia que se queda estancada. Yo me cansé de calentar una silla y ahora vamos para cosas grandes, porque esta iglesia yo sé que tiene cosas grandes. Bueno, bendito Dios por los testimonios, porque nos motivan a seguir adelante, ¿verdad? Y es necesario un tiempo así de tener testimonios, ¿sí? En el caso de nosotros, empezamos con la célula en mi casa. Marcos es el pastor de la célula, yo lo apoyo. Y algo que ha habido, que ha sido como muy específico de la célula de nosotros, es que por estar aquí en esta zona, y antes de que Raúl y Lorena tuvieran la célula, por lo general la gente de la comunidad llegaba a la célula de nosotros. Y generalmente eran personas que venían maltratados de otras iglesias, heridos, resentidos y cosas así. Pero en algo que Dios nos ha usado a nosotros, y incluyo a Evelyn y a Carlos, porque esto es un gran testimonio de ellos, es que ha llegado gente, abre su corazón, reciben la sanidad de Dios, reciben la restauración de Dios y vuelven a sus iglesias con un corazón sano y vuelven a servir. Carlitos habla muy poco, pero Carlitos tiene testimonios de que se ha encontrado un hombre que estaba para irse a suicidar a una montaña allá adentro, y aquí al frente del portón le ha pedido agua, y ahí lo ha tocado Dios y ha cambiado la vida de esa persona. Y ha estado tal vez unas noches con nosotros en la reunión de célula, y mes y medio, 2 meses, voy para mi iglesia a restaurar las cosas y a seguir con el llamado que Dios me hizo. Entonces esto, la multiplicación no ha sido tanto adentro de nuestra iglesia, sino ha sido para ir afuera. Entonces es como Dios quiere trabajar de diferentes maneras también. Otra cosa en los que hemos permanecido ya por años en la célula es que, aparte del crecimiento espiritual, y bueno, Marcos, que trabaja tanto con nosotros en lo que es la oración y la palabra, Dios nos ha bendecido con un don de servicio. Y cuando se ha tenido que hacer algo para la iglesia, para bendecir, hemos estado ahí juntos trabajando. Entonces son formas también de multiplicarse, ¿verdad? De cómo Dios se manifiesta sus dones y sus ministerios. Para mí todo este tiempo ha sido muy lindo ver los frutos de Dios en las personas, ver las personas creciendo, verlas desarrollándose, y es esto lo que ha sido de mucha bendición. Quería compartir esto. Y buenas, para mí, parte de mi esposo, pero personal, yo estuve 15 años en otra iglesia muy grande. Pero el Señor siempre me ha usado, yo no puedo quedar quedita, yo tengo que servir, yo tengo que estar haciendo algo. Duré 15 años sentada en una silla, por más que trate de que me pusieran algo, no. Bueno, Magda había invitado a mi mamá a esta iglesia, y me dice mi mamá, Eve, vamos y me acompaña. Y yo, mami, es que no, yo no voy a estar de iglesia en iglesia y no puedo.
vamos, nada más me acompaña. Se fue mi mamá y el Señor me instaló aquí. Ya son 7 años de que el Señor nos tiene aquí, y desde que entramos, de verdad, el servicio al Señor fue cuando estaban construyendo, y nosotros, como decía Carlitos, nos pusimos, ahí estábamos batiendo cemento y jalando de todo. Y yo, ay, qué lindo, eso es lo que a mí me gusta. Y digo yo, bueno, Señor, hoy oramos, digo yo, bueno, Señor, si es tu voluntad que estemos aquí, si este es nuestro hogar, que así sea y que ábrenos las puertas. Y para la honra y gloria de Dios, aquí estamos. Parte de la célula ha sido una gran bendición, tanto como la parte de la oración, los martes. Nosotros como matrimonio, ha sido una bendición. Individualmente he crecido, si no estuviera hablando, porque don Marcos fue en ese, y Magda, que nos ayudaron, bueno, y cuando eran las partes de las oraciones, le toca orar, o a Carlitos, yo, ay no, Marcos, yo no estoy preparada, no, tienes que prepararte, va a llegar un momento. Y yo, no, en otra ocasión, ¿verdad? Y llegó el momento que cuando ya don Marcos decía, está bien, yo lo hago, ¿verdad? Y el Señor nos fue madurando espiritualmente, y hasta hoy, gracias al Señor, que el Señor ya nos hizo el llamado, a mi esposo y a mí, nos dio el ministerio también, nos habló un día célula, que terminó la célula a las 9 de la noche, y mi esposo y yo terminamos a las 12, 1 de la mañana orando, cuando el Señor nos dio el ministerio. Entonces nosotros nos quedamos así como, ay Señor, de verdad que si uno se deja utilizar por el Señor, si abre el corazón a lo que el Señor quiere para nosotros, el Señor puede hacer grandes maravillas, porque para eso el Señor nos dio dones y talentos, y tenemos que levantarnos, como decía don Raúl y todos, surgir en eso. A nosotros nos usa mucho en gente de afuera. Viera, yo tengo una señora que es católica, es dependiente de oxígeno, y yo voy a ella a hacerle citas, a llevarle oxígeno, todo lo que yo pueda ayudarle. Y ahí la voy evangelizando. Antes me daba almuercito y nada más, se sentamos a orar. Digo yo, doña Ceci, ¿puedo hacer la oración? Ya hay muchacha. Y yo, no, déjame hacer la oración. Está bien. Entonces una vez que yo me senté, pero yo la estaba esperando a ella. No la oigo haciendo la oración, Eve. Y yo, ay Señor, gloria a Dios, estás haciendo, Él es el que está haciendo la obra al tiempo de Él y a la voluntad de Él. Entonces nosotros nos sentimos muy gozosos. Magda ha sido mi mamá espiritual, que me ha ayudado. Es tan así que me ha ayudado que yo cuando era madre soltera, yo siempre la veía, como somos vecinas, ma, ore para mí por un esposo, ma, y pasaba en oración. Gracias al Señor me dio un gran siervo, ¿verdad? Pero ella siempre ha sido mi mamá espiritual. Don Marcos ha sido, y cada uno de ustedes, que es la parte donde uno les enseñan a crecer, a madurar, a ver las cosas diferentes. Amo a don Hugo, a doña Alice, a todos, porque gracias a ustedes somos las personas. Primero el Señor, ¿verdad? Por supuesto, pero gracias a ustedes por el amor, el abrazo, el abrir esta iglesia, hemos sido muy, muy, muy bendecidos. Bueno, primero que nada, buenos días. Lo que quiero hacer es nada más un aporte, y es con respecto al discipulado. Para mí, a mi concepto y a lo que he aprendido, el discipulado es como una sumisión, o sea, un respeto y estar confiado en lo que tu pastor te está diciendo, y no dejarse influenciar por lo que te digan las demás personas. Por ejemplo, voy a poner por ejemplo lo que sucedió el día de la venta aquí el domingo, hace unos sábados creo que fue, que bueno, don Raúl ya había terminado todo y me dijo, Esteban, ¿me puede ayudar con unos platos que quedaron arriba, a lavarlos y todo, verdad? Y yo, sí, con mucho gusto, voy y los lavo, y limpié un poco la cocina. Cuando salimos de aquí, Nancy y yo, se mofaron de mí, se burlaron y me dijeron, le tiene miedo a usted, don Raúl, ¿cómo se le montan? ¿Cómo aquí? ¿Cómo esto? ¿Verdad? Y lo único que yo dije fue, yo lo hago con mucho gusto, y así, callados. Y eso es lo que yo
quiero aportar. Muchas personas lo que ven es se te están montando, se están aprovechando de ti. Pero si usted hace las cosas con gusto y gozoso de hacer esas cosas, te va a ir bien en la vida. Dios te va a respaldar y va a estar ahí con usted. Y eso era lo que quería aportar. Recuerden que cuando vamos a discipular, somos hombres. Vamos a cometer errores. Pero Dios es el que va a respaldar al final y al cabo. Y no se trata de controlar vidas, hay límites que no se pueden pasar, ¿verdad? Yo les he dicho a ellos cuando les hablo sobre el bebé, ¿verdad? Que les recomendaba una vez que ya era hora de que se acostumbrara el bebé a ir en las noches, a saber que hay una vida espiritual y en las noches y todo. Yo les dije, ojo, no estoy diciendo que lo hagan, estoy nada más dando un parecer porque al final yo respeto la decisión de ellos como pareja y yo no puedo pasar sobre esa decisión como pareja, ¿verdad? Quiero decir eso, que el discipulado no es controlar vidas en ese aspecto. Yo sé que, digamos, con Esteban he cometido mis errores, ¿verdad? Mis formas, incluso ese día no sé si fue, creo que no fue de la mejor forma que yo le dije que me ayudara en eso, en ese momento, pero Dios tiene misericordia siempre. Nunca olviden, discipular no es controlar. Eso es importante, porque el control lo que va a producir realmente es rebeldía y destruir vidas. Cada vez que yo me reúno con ellos, cuando íbamos a comer tacos, que ya la dieta me lo prohíbe, ¿verdad? O cuando salíamos a caminar, ¿verdad? Yo siempre iba orando, Señor, yo lo que quiero hablar es lo que tu espíritu quiere que hable, no mi carácter, ¿verdad? Y después me daba cuenta que algunas cosillas de algo le sirvieron, ¿verdad? Pero, hermanos, todos estamos hechos desde que venimos a Cristo para discipular. No es algo que se necesite incluso madurar, un ejemplo, un proceso de maduración. Jesús dijo, id y hacer discípulos. Es el primer llamado que tenemos en nuestra vida. Las células es la base, a mi criterio personal, para los discípulos. Y voy a poner algo aquí encolado, ¿verdad? Marcos fue una gran bendición. Yo nunca olvidaré la forma en que él me recibió. Nunca lo olvidaré. Él confirmó la forma en que me recibió lo que el Señor ya venía tratando con mi esposa de mí. Yo siempre he dicho, tal vez no es el término correcto, pero siempre he dicho que cada vez que pasamos nos sentíamos seducidos por esta iglesia, ¿verdad? Siempre que pasábamos allá al frente, Dios nos llamaba, y nosotros necios, y nos hizo pasar por un trago amargo por no hacer caso, ¿verdad? Y Dios tiene sus propósitos. Y yo nunca olvidaré eso. Pero quiero poner esto, y sobre todo en el corazón de los tres ancianos que nos acompañan hoy aquí. Sin caer en legalismos ni en reglas, las células deben ser en los hogares. Es un principio básico, hogares. Y es ahí donde el impacto evangelístico va a ser más fuerte. Una vez se lo dije yo a Marquitos, esto que estoy diciendo. Es en los hogares, es ahí donde nació. A mi criterio personal, sujeto a correcciones. Y segundo, debe tener una base. Me refiero a una base física. Porque de la base se evangeliza el barrio. La rotación en las células evita la identificación de las personas en la célula. Cuando se rota mucho, no sé que sean lugares cercanos, cuando se rota mucho, se pierde ese sentido de pertenencia de la localidad donde se está evangelizando y alcanzando el barrio. Nosotros hemos hecho una vez, creo que hicimos la célula donde Esteban y Nancy. Nosotros le hemos dicho, podemos hacer en la célula de cualquiera, pero que sea una práctica parte
de la vida de la célula excepcional, pero no fija. Y yo lo digo por lo siguiente: cuando se rota mucho, hay vecinos que no pueden llegar a otras casas por muchas razones. Cuando la localidad está fija, hay más facilidad de identificación y compromiso en esa localidad. Y son los aspectos que quiero poner en el corazón de ustedes, en términos de ver, o analizar ese aspecto. Uno, que las células sean siempre en hogares. Y dos, de la forma más prudente posible, no sean muy rotativas. Para poder, porque si no se pierde, a mi criterio personal, se pierde el alcance de la célula en ese sentido. Llegan unos vecinos, entonces llega Paula a mi casa la primera vez, gloria a Dios, quedó impactada, pero el jueves siguiente y tenemos la célula en la casa de otro hermano que vive por allá, por la Trinidad, y se murió. Y ya Paula, con costo le costó llegar el primer día a la casa de uno, y ya le cambian de casa, donde alguien que no conoce. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, sí es algo, son aspectos que deberíamos tratar de ir regulando un poco, sin caer en legalismo, ¿verdad? Obviamente, porque dice la Biblia, la ley mata, mas el Espíritu vivifica.